Un vendaje es una técnica terapéutica que consiste en envolver una parte del cuerpo con una venda o un material similar con el objetivo de inmovilizar, proteger, comprimir o sostener una zona del cuerpo vulnerable o lesionada. Los vendajes tienen múltiples funciones según la finalidad para las cuales se vayan a realizar. Por ejemplo, sujetar apósitos o compresas bajo una herida, inmovilizar articulaciones o extremidades para evitar movimientos de la zona y que agraven la lesión, reducir la inflamación o edemas mediante la compresión controlada, proteger heridas de los agentes externos, como pueden ser bacterias, suciedad, fricción, y por último, corregir posturas o deformidades mediante tratamientos ortopédicos. Los materiales, al igual que la función, van a variar en función de la finalidad. Por ejemplo, existen las vendas de gasa, que son vendas ligeras y usadas normalmente para cubrir heridas. Tenemos las vendas elásticas, que lo que permiten es hacer cierta compresión y cierta movilidad. También existen las vendas cohesivas, que lo que hacen es adherirse sobre ellas mismas, se van pegando, pero no se pegan a la piel del paciente. También están las vendas de algodón, que son mucho más ligeras, suaves, y lo que hacen normalmente son para sujetar zonas mucho más sensibles. Y por último tendríamos las vendas impregnadas, que suelen ser vendas que están impregnadas de sustancias como el yeso o resinas, para inmovilizaciones durante periodos más prolongados de tiempo. Previamente a colocar un vendaje tenemos que tener una serie de condiciones que tenemos que tener en cuenta, como puede ser la preparación de la piel. La piel previa a tener un vendaje tiene que estar limpia, y si tiene una herida deberemos de realizar pues la cura de la herida previamente. Después tendremos que tener en cuenta que la posición del paciente siempre tiene que adoptar es una posición funcional y tiene que estar enfrente de la persona que le va a realizar el vendaje. La dirección de la venda siempre tiene que ir de la parte más distal a la parte más proximal y ejerciendo una compresión firme y controlada para no generar demasiada compresión. Por tanto, también tendremos que vigilar que la presión de la venda no está comprimiendo la circulación del paciente mediante pues la comprobación de los miembros más distales, en los cuales si cambian de color deberíamos de retirar el vendaje. Y por último, pues la venda deberá de ser fijada con diferentes materiales, como pueden ser un esparadrapo, unas horquillas o clips o directamente con la propia venda. Ahora vamos a explicar los tipos de vendaje. Es muy importante previamente cómo se sujeta la venda. La venda para una persona diestra lo sujetará con la derecha y para una persona zurda será con la izquierda. La forma de sostener la venda será a modo de caracol, en la que se va a ir desenrollando así. Empezamos con el primer tipo de vendaje, que será el vendaje circular. Este tipo de vendajes es muy usado para dedos, para muñecas y para partes pequeñas. El vendaje se trata de dar vueltas sobre sí mismo para inmovilizar la zona afectada. Otro tipo de vendaje sería el vendaje en espiga, en el cual la venda se va a ir girando en espiga, recubriendo progresivamente la zona. Es importante saber que la venda, si se divide en 3 zonas, habrá que ir cubriendo vuelta tras vuelta 2 de las 3 de las zonas, y sería de la siguiente manera. Y quedaría de esta manera. Siguiente tipo sería el vendaje recurrente, que se usa para muñones, cabezas y para dedos amputados. Este vendaje lo que se trata es de hacer sujetar una zona central para dar forma a esa parte amputada o esa parte que requiere compresión, y es ir dando vueltas sobre sí misma y sujetando la zona afectada, de tal modo que el muñón quedaría perfectamente cubierto.
se puede terminar o cerrar el vendaje haciendo un vendaje en espiga para sujetar mejor la zona. Y quedaría de esta manera. Otro tipo de vendaje sería el vendaje compresivo, en el cual se requiere hacer una cierta compresión sin comprometer la circulación del paciente en heridas que requieren una compresión firme porque tengan un exceso de sangrado o demás. Y sería ejercitando una presión sobre la zona afectada, que puede ser circular, puede ser en espiga, hasta que la lesión quede perfectamente cubierta y de esa manera controlar una hemorragia. El último tipo de vendaje sería el vendaje en 8, que se usa para realizar vendajes en tobillos, rodillas, codos y muñecas. Este tipo de vendaje se realiza alrededor de una articulación y se van realizando vueltas, como su propio nombre indica, en 8, alrededor de la articulación afectada. Y quedaría de esta manera. ¿Qué signos tenemos que tener en cuenta cuando un vendaje está mal puesto o mal aplicado? El paciente va a sentir dolor o entumecimiento de la zona. Va a haber cambios de color, se pondrá la zona más pálida o cianótica. El miembro se quedará frío, la zona mucho más distal y tendrá pérdida de la sensibilidad o de la movilidad. Estos son signos de alarma por los cuales habrá que retirar el vendaje. También existen vendajes que se realizan en primeros auxilios, en situaciones de emergencia, como pueden ser para detener hemorragias, para inmovilizar fracturas o esguinces, para proteger heridas hasta recibir la atención médica y por último para prevenir infecciones.